Hola amigos del canal, estamos de vuelta con ustedes para compartir nuevo contenido inspirado en la obra de Sylvain Renard. Esta vez nos vamos a estar dedicando a explorar la biblioteca del profesor Emerson, que tiene unos títulos muy interesantes. Estamos seguros que algunos de ustedes incluso han sentido curiosidad por explorar esos títulos, por leerlos, por conocerlos, por saber cómo se conectan esos libros tanto con la trilogía de Gabriel como con la serie Noches en Florencia. Y pues nosotros estamos preparados para compartir todos esos secretos y esos detalles con ustedes. ¿Están listos ustedes para escuchar toda la información que tenemos preparada? Espero que sí. Como les acabo de decir, vamos a estar explorando la biblioteca del profesor Emerson y vamos a empezar nuestro recorrido con la Divina Comedia del poeta florentino Dante Alighieri. Este poema épico de Dante Alighieri es mencionado y referido muchísimas veces en la obra de Sylvain Renard y ocupa un sitial de honor en la estantería del profesor Emerson. Esta obra está dividida en 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso, y a través del viaje del poeta podemos meditar con conceptos como el pecado, el arrepentimiento, la redención y la sanación de las heridas provocadas por el pecado. La experiencia de leer este poema es muy personal y su narrativa imita en cierta forma el ritmo de una caminata, conforme nos vamos adentrando en la historia. Junto a Dante nos encontramos en un bosque oscuro y allí empieza el descenso, acompañados del poeta Virgilio, quien será su guía a través del infierno. El nivel descriptivo y metafórico, el uso de la ironía y un particular sentido del humor condimentan una narración espiritual y contemplativa, más que meramente religiosa, que nos permitirá cuestionar temas como nuestra propia identidad, la libertad y nuestro propósito. La primera parte de este poema de Dante es Infierno. Y a continuación vamos a compartir con ustedes algunos datos muy interesantes sobre esta primera sección del libro. Cuando Dante inicia su recorrido por el primer libro, por Infierno, lo hace con una línea muy particular, indicando que este viaje suyo ocurre en el medio del camino de su vida. Allí él inicia un particular viaje, una jornada muy especial que pues ocurre en su mente, ocurre en su corazón, pero también sucede en el papel. Y allí ocurre también una invitación para nosotros lectores para que lo acompañemos. En estos primeros momentos el poeta se encuentra en un bosque oscuro, intentando escalar una colina hacia la luz del sol, pero sus intentos son interrumpidos por 3 bestias, haciendo que Dante falle en su labor. Entonces aparece Virgilio al rescate y se plantea la paradoja de la libertad. ¿Cuánto estamos dispuestos a depender de otros? ¿Y cómo afecta esa dependencia la percepción de nuestras propias capacidades? En este primer encuentro entre Dante y Virgilio se pone de manifiesto la admiración que el poeta florentino siente por su acompañante, pero ¿será la admiración suficiente para que confíe en su guía? Y es que la figura de Virgilio en este libro es comparable a la aparición de Gabriel en la historia de la Anunciación, y a través de él se revela la jerarquía en lo que se conoce como la Trinidad femenina de Dante, representada por las figuras de Beatriz, de Lucía y de la Virgen María, aunque hay autores que discrepan con esta última y la intercambian por Raquel. En este encuentro, el coraje de Dante se tambalea, pero termina dejándose guiar hacia las puertas del infierno, y es justamente en ese momento cuando la verdadera aventura inicia. Infierno contiene 32 cantos, y a través de ellos y de los ojos de Dante exploramos el pecado y sus consecuencias, y conforme descendemos por los círculos del infierno, también observamos el concepto de justicia en contraposición a las ideas de Dante sobre la culpa, el arrepentimiento y la redención. Justicia porque en el limbo, al encontrarse con los paganos virtuosos, descubre que no pecar no garantiza escapar al infierno. Culpa porque en ocasiones ve sus propias faltas reflejadas
en los ocupantes de ciertos círculos. Arrepentimiento porque la experiencia le permite poner en perspectiva el pasado, el presente y posiblemente sus acciones futuras. Redención porque al entender que solo es una figura de paso, comprende que ante él se abren nuevos conceptos como la esperanza, la salvación, pero solo si se mantiene firme y obedece las indicaciones de Virgilio. Un dato curioso sobre infierno es que están muchas figuras históricas representadas en el texto y algunas figuras prominentes de los tiempos del propio poeta. Una muy particular es Filippo Argenti, cuyo hermano fue responsable de adueñarse de las posesiones de Dante cuando fue expulsado de Florencia. El encuentro con Filippo, que ocurre entre los cantos 8 y 9 a las puertas de la ciudad de Dis, donde se encuentran, un dato más curioso aún, los que cometieron fraudes y actos de violencia, probablemente fue una indirecta a dicho hermano, quien para el momento de la publicación de la Divina Comedia seguía con vida. Una de las particularidades del descenso es que permiten a Dante comprender la gravedad del pecado según su naturaleza. Y en cuanto cruzamos el bosque de los suicidas, experimentamos la transición de los crímenes por violencia intelectual que cometían los herejes a esos actos de violencia física contra los otros que cometían los asesinos y tiranos y los actos de violencia contra uno mismo, así como los actos de violencia contra Dios y la naturaleza. Hay que acotar que mientras más grave y depravado es el crimen, más severo es el castigo. Los cantos finales del infierno, que van del 31 al 34, suceden en el noveno círculo del infierno, que es como ningún otro lugar descrito en la literatura. En los versos el propio poeta se excusa por no tener un lenguaje apropiado para describir los horrores que veía. Todo eso en preparación a su encuentro con Ugolino, que sería la última escena importante antes del encuentro de Virgilio y Dante con Satán. La segunda parte de la Divina Comedia se titula Purgatorio y a continuación vamos a compartir algunos datos muy interesantes sobre esta sección de la historia. Después de su encuentro con Satán y posterior salida al infierno, Dante y Virgilio atraviesan el purgatorio, que es una montaña de cumbre plana y laderas escalonadas, simétricamente al infierno. En cada escalón se redime un pecado, pero los que allí habitan están contentos, porque poseen esperanza y saben que su pena es finita y acabará. Uno de los aspectos más trascendentales es que conforme avanzan, Dante se va purificando de sus pecados porque un ángel en cada uno de los niveles va borrando una letra de una escritura que le han puesto encima. Como mencioné antes, esta parte inicia propiamente con la salida del infierno a través de la Natural Burela, que es una galería subterránea descrita como una especie de tumba. Así es como Dante y Virgilio llegan al hemisferio sur terrestre, que se creía sumergido bajo las aguas por completo, y justo en medio de ellas se encuentra la montaña del Purgatorio, una formación creada con la tierra que se usó para crear el abismo del infierno, cuando Lucifer fue expulsado del paraíso tras rebelarse contra Dios. Según la historia, el purgatorio se divide en 7 cornisas, donde las almas expían sus pecados para purificarse antes de entrar al paraíso. Contrario a lo que sucede en el infierno, donde los pecados se agravan, en el purgatorio la base de la montaña alberga a quienes padecen las culpas más graves, mientras que la cumbre, más cerca del Edén, se encuentran los pecadores menos culpables. Aquí las almas no son castigadas para siempre ni por una sola culpa, como en el primer reino, pero expían una pena equivalente a los pecados durante la vida. Terminamos nuestro recorrido por la Divina Comedia recorriendo el paraíso junto a Dante y Beatriz. Y para hacerlo traemos preparados algunos detalles muy interesantes sobre esta parte de la historia. ¿Están listos para conocerla? Al final de su recorrido por el purgatorio, Dante se encuentra con Santa Matilde, quien es la personificación de la felicidad perfecta. Y ella le muestra 2 ríos, el Lete, que hace olvidar los pecados,
y a un 9 que devuelve la memoria del bien realizado. Entonces Santa Matilde se ofrece a reunirlo finalmente con Beatriz, que pronto llegará. En este punto, el poeta busca a su maestro Virgilio, que ya no se encuentra con él, y tras beber las aguas del Lete y del Eunoe, que hacen olvidar las cosas malas y recordar las buenas, el poeta sigue a Beatriz hacia el tercer y último reino, el del paraíso. Ahora Dante se encuentra libre de todo pecado y puede ascender junto a Beatriz en condiciones que desafían las leyes físicas. En este punto de la historia, el significado del nombre de Beatriz cobra mucha importancia, pues, como dato curioso, les digo que significa dadora de felicidad y beatificadora. Ella aquí va a asumir el rol que hasta este momento había tenido Virgilio y va a ser la guía de Dante a través del paraíso. Desde el principio de este recorrido, Dante expresa lo difícil que resulta transmitir la emoción y la cualidad física de su viaje, pero confía en el apoyo del Espíritu Santo y en el hecho de que, pese a sus errores, su esfuerzo pueda ser emulado y continuado por otros. En este plano del paraíso, Dante recorre 9 círculos concéntricos correspondientes a los 9 órdenes angélicos de la jerarquía celestial, que son ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, querubines y serafines. Y en el centro de todo eso se encuentra la tierra. En cada uno de estos niveles, que se llaman cielos, se encuentra cada uno de los planetas, y en ellos habitan los beatos, que son los más cercanos a Dios en función de su grado de gracia. Pero no supone una ventaja de unas almas sobre las otras, no están unos mejores que los otros, sino que cada uno está en el lugar donde corresponde y ellos no aspiran un lugar mejor, sino que la caridad, la gracia que Dios les ha concedido les permite ser conformes con esa asignación. El primer cielo es el de la luna, el segundo es el de Mercurio, el tercero es el de Venus, en donde habitan los espíritus amantes. En el cuarto, que es el del Sol, se encuentran los espíritus sabios. El quinto cielo es el de Marte, donde se encuentran los espíritus militantes, los que combaten por la fe. En el sexto es el planeta Júpiter, donde se encuentran los espíritus gobernantes justos. En el séptimo cielo, que es el de Saturno, se encuentran los espíritus contemplativos. Y en este lugar, Beatriz, que había estado acompañando a Dante, deja de sonreír, como lo había hecho hasta entonces, pues desde este punto en adelante, por la cercanía que tienen con Dios, la luminosidad resulta imposible de contemplar. Desde ese lugar, Beatriz eleva a Dante hasta el cielo de las estrellas fijas, donde ya no están los beatos, sino las almas triunfantes, que cantan en honor a Cristo y a María, a quien Dante alcanza a ver. Antes de continuar, Dante debe sostener una especie de examen con 3 virtudes teologales, que son la fe, esperanza y caridad, por parte de 3 profesores muy particulares, son San Pedro, Santiago y San Juan. Superado este último cielo, los dos ascienden al Empirio y desde ahí Dante observa finalmente la luz de Dios, gracias a la intervención de María, a la cual San Bernardo, que fue el guía de Dante en la última parte del viaje, había pedido ayuda para que Dante pudiese ver a Dios y sostener la visión de lo divino. Así el poeta es capaz de ver la perfecta unión de toda la realidad y la explicación de toda su grandeza. En el punto más central de esa luz, Dante ve 3 círculos, que son las 3 personas de la Santísima Trinidad, pero cuando trata de penetrar aún más en el misterio, su intelecto flaquea. Sin embargo, luego su alma es tomada por la iluminación, la armonía que da la visión de Dios. Por esta experiencia en el último cielo, Dante queda fascinado y con esas imágenes concluye su Divina Comedia. Llegamos al final de este recorrido por la Divina Comedia. Esperamos que este video haya sido de su agrado.